a la sesión prevista relativa a la presentación del libro Políticas e Intervenciones ante los procesos de vulnerabilidad y exclusión de personas y territorios. Análisis comparado México y España. Sin más, voy a dar lectura a la síntesis curricular de los comentaristas que han tenido a bien generosamente aceptar acompañarnos para dar su versión, su interpretación, su perspectiva sobre las colaboraciones que se lograron entre académicos de España y profesoras y profesores de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social bajo la coordinación de la maestra Leticia Cano Soriano y del doctor Enrique Pastor Seller. En principio, me gustaría que pudiese ofrecernos su comentario el licenciado en Trabajo Social por la ENS, diplomado en Formación Docente a nivel superior en la UNAM, diplomado en Cultura de la Legalidad y Prevención del Delito, diplomado en Investigación Cualitativa, diplomado en Comunicación Política, experto en Planeación, Posicionamiento Territorial de Gobierno y Acupuntura Electoral, integrante de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, en las que hasta ahora es el único trabajador social, profesor en nuestra Escuela de Planeación y Desarrollo Social y Teoría de Grupos y Trabajo Social, quien ha impartido asignaturas de Teoría del Trabajo Social Comunitario, Política Social y Análisis Institucional. Actualmente es director de Pauta Estratégica, consultoría especializada en estrategias y soluciones integrales electorales y de gobierno. Colabora con La Ruptura, agencia de comunicación y estratégica, desarrollando tareas de investigación y análisis que sirven de soporte para el desarrollo de estrategias de comunicación para candidatos, gobiernos locales, partidos políticos, legisladores e instituciones públicas. Con nosotros el maestro Efraín Reyes Romero. Buenos días. Quiero agradecer a Leticia Cano la invitación para participar en la presentación del libro Políticas e Intervenciones ante Procesos de Vulnerabilidad y Exclusión de Personas y Territorios. Maestra, muchas gracias. Agradezco también a la Escuela Nacional de Trabajo Social y a los coordinadores Enrique Pastor Seller y, por supuesto, la propia maestra Leticia Cano. Y cuanto más que la presentación de este libro se da en el marco del Seminario Nacional Familias y Sociedades de Convivencia en México, del que ahorita ya hacía referencia la directora. Sin duda, este libro cobra trascendencia en el acervo del trabajo social contemporáneo. La importancia radica en que esta obra aparece de forma pertinente en un contexto de cambios acelerados en las relaciones sociales, en la emergencia y manifestación de las necesidades y problemas sociales, y en un tiempo líquido que perfila lo que en este momento somos y expresamos como sociedad. Si asumimos que el trabajo social es una disciplina de las ciencias sociales, que tiene por objeto de estudio la intervención con sujetos sociales que tienen un problema o necesidad en un contexto determinado, como dice en el apellido, y que dicha intervención se da desde lo social para propiciar con el sujeto mismo procesos de cambio en la situación problema que enfrenta, el libro de hoy es una excelente oportunidad para abordar desde diferentes miras nuestras propias visiones y procesos de intervención social en dos contextos del mundo globalizado, México y España. A diferencia de otras disciplinas, trabajo social tiene su hacer en la intervención y no solo en el conocimiento del hecho social o en el acercamiento a las necesidades humanas, la cultura o las condiciones del entorno. Trabajo social requiere una visión holística y transdisciplinaria para entender y atender desde lo social los problemas complejos.
Cuanto más en un mundo globalizado, en el que los cambios se dan de forma tan vertiginosa, en una era que transita de la modernidad a la posmodernidad, y en este mismo camino estamos viviendo una mutación de lo social, entendiendo cómo lo relacional, intersectado por nuevas formas de desrelación social, donde la globalización y sus efectos, así como la irrupción de la tecnología y la era de la información, han afectado las formas de convivencia social. Este dato del que hablaba Leticia Cano es altamente significante. Yo soy hijo de madre soltera y efectivamente, antaño, ser hijo de madre soltera era enfrentar en condiciones de adversidad la vida en conjunto, la escuela, el trabajo y demás. Ahora es una decisión de vida. Ahora tiene que ver con el ejercicio de derechos, no con una condición social. El individuo en este momento se ha colocado sobre el interés de lo colectivo. Los grupos humanos primarios han sufrido acelerados cambios en su composición y relaciones sociales, como es el caso de la familia, las nuevas formas de expresión de sociedades de convivencia, los grupos escolares, laborales y vecinales. También se ha modificado la ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad, teniendo cada uno pesos y contrapesos en su interrelación que antaño no vivíamos. Ahora los problemas sociales no se resuelven con satisfactorios como se pensaba. Los problemas y necesidades sociales deben ser abordados desde sus dimensiones objetiva y subjetiva a la vez. Para ello, los trabajadores sociales requieren un bagaje teórico, conceptual e instrumental sólido que les permita ser capaces de comprender estas realidades y enfrentar nuevas estrategias de intervención desde la complejidad misma. El trabajo social, como disciplina, tiene que desarrollar con objetividad y pertinencia la capacidad de entender y atender desde lo social los cambios sociales que se presentan derivados de la globalización y la modernidad líquida. Para ello, debe auxiliarse de los conocimientos teórico-metodológicos necesarios que le permitan una intervención profesional con los sujetos sociales con los que interactúa, ya sean individuales o colectivos. Uno de estos sujetos son los grupos sociales que dan significado y sentido a la convivencia social en los diversos ámbitos de la vida cotidiana. Además de la familia, los procesos de socialización, interacción, interdependencia, identidad, percepción y cohesión social que definen el comportamiento social se forjan en una multiplicidad de grupos de toda índole. Es también en los mismos grupos en los que se presentan procesos sociales que fortalecen relaciones de desigualdad, de dominio-sumisión, de violencia y de negación del otro, anteponiendo el interés personal sobre el colectivo. Ello explica cómo ahora las relaciones sociales no solo se fracturan, sino que rompen los modelos deseables de convivencia social. Ejemplos de ello son el acoso escolar, el acoso laboral, la violencia familiar y recientemente nuevas formas de esta, como es la violencia entre iguales en la familia. Conocida como otra dimensión o expresión del mobbing. Nos enfrentamos también al debilitamiento de los vínculos humanos inherentes a la modernidad líquida, según nos lo dice Bauman, caracterizada por la incertidumbre, el deseo, el consumismo y la negación de la otredad. Es paradójico cómo la humanidad ha sido capaz de alterar los cursos de la naturaleza y del conocimiento, incidiendo y modificando la naturaleza misma para adaptarla a nuestros intereses, pero no somos capaces de reinventar los cimientos y las formas de vivir en sociedad. La cuestión que nos convoca este día lanza un interrogante a las y los trabajadores sociales aquí presentes. Si el mundo de las relaciones sociales ha cambiado, se han modificado las situaciones, problemas de los sujetos sociales con los que trabajamos. En resumen, si el mundo cambió, ¿qué tanto han cambiado también las estrategias de intervención de los trabajadores sociales? ¿Qué tanto estamos respondiendo a estas nuevas realidades? ¿Hemos actualizado nuestros marcos de referencia teórica, metodológica y fáctica para intervenir frente a estas nuevas realidades? ¿O seguimos utilizando los marcos que inercialmente siguen presentes en el hacer del trabajo social? Justo es aquí donde radica la importancia del libro. Este libro sobre políticas e intervenciones ante procesos de vulnerabilidad y exclusión de personas y territorios es un ejercicio de equidad que compila 18 textos, 9 de México y 9 de España. El libro coloca en perspectiva 18 miras distintas desde la formación de los trabajadores sociales hasta presentar algunos referentes en los que podemos anclar teórica y metodológicamente nuestros procesos de intervención, así como casos concretos del abordaje de la realidad desde el trabajo social en el ejercicio profesional.
Vamos a encontrar temas como la violencia de género, el feminicidio, la condición social de los jóvenes, la intervención con personas en reclusión, el trabajo infantil, la vivienda social, la accesibilidad social plena, la problemática social de personas con enfermedades raras y la incidencia en políticas públicas y servicios sociales en México y España. Sin duda, temas vigentes que reclaman una intervención innovadora en el quehacer profesional. En este libro no hay una sola visión, sino muchas e incluso hasta contradictorias visiones del trabajo social, pero lo interesante es que todas son válidas. Disentir en trabajo social es signo de libertad y pluralidad de ideas, pero que se conjuguen en una sola obra literaria es algo digno de agradecer. Es de resaltar que los 18 textos no compiten entre sí. Cada uno es único y anclado más en lo teórico, otros en lo metodológico y unos más en la experiencia profesional de nuestro gremio. Creo que lo que nos queda de ver este libro es el encontrar los puntos de convergencia en los quehaceres profesionales en México y España y a partir de ello hacer un análisis comparativo de políticas, servicios sociales y formas de intervención social en ambos contextos, el de México y España. Sin duda, este primer ejercicio deja abierta la puerta para un segundo tomo que recoge esta inquietud y que seguramente compartiremos algunos de los lectores de esta obra. Si bien es un manual de trabajo social, no tengo duda que será un material de cabecera en la biblioteca de cada uno de nosotros, cuanto más que en este ejemplar vemos la evolución del pensamiento de varias y varios trabajadores sociales que han dejado huella en la formación y quehacer del trabajo social contemporáneo. Reconocer especialmente la contribución en este sentido de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Finalmente quiero reconocer a Enrique Pastor Seller y a Leticia Cano Soriano por completar este proyecto que era urgente para ir cerrando los vacíos de producción literaria en trabajo social. Mi felicitación y ojalá este sea el punto de partida para nuevos proyectos como este, que sin duda no solo nos hacen falta, sino que además recrean nuestras visiones y capacidad de innovación en trabajo social. Muchas gracias. En el texto Políticas e intervenciones ante los procesos de vulnerabilidad y exclusión de personas y territorios, análisis comparado México y España, los colaboradores fueron Silvia Galeana de la O y José Luis Sáenz Villanueva, Leticia Cano Soriano y Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo, Teresa Gerarda Zamora Díaz de León, Guillermo Campos y Covarrubias, Berenice Pérez Ramírez, Nelia Tello Peón, Julia del Carmen Chávez Carapia, Aida Imelda Valero Chávez, Víctor Insúa Canales, para el caso de los colaboradores de México. Para España, Yolanda María de la Fuente Robles, María del Carmen Martín Cano, Jesús Hernández Galán, Fernando de Lucas y Murillo de la Cueva, Emilia Pérez Madueño y Silvia Patricia Curín, Ana Isabel Lima Fernández, Carmen Verde Diego y Enrique Pastor Seller, Víctor Jiménez Bertomeu, Yolanda Domenech López y Miguel Ángel Mateo Pérez, Eva María Sotomayor Morales y María Luisa Grande Gascón, Manuela Torres Torres, Octavio Vázquez Aguado, Manuela Fernández Borrero, Fernando Relinque Medina y Pablo Álvarez Pérez, Patricia López Peláez, Antonio López Peláez y Sagrario Segado Sánchez Cabezudo, Juan Carrión Tudela y Enrique Pastor Seller. Ahora, licenciada en Trabajo Social por la UNAM, maestra en Demografía y doctora en Estudios de Población por el Colegio de México, en 2010 realizó una estancia doctoral en la Universidad de Brown, Estados Unidos de América. Es profesora de carrera asociada C de tiempo completo de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Entre sus líneas de investigación destacan vulnerabilidad social y riesgo ante los desastres naturales, trayectorias sexuales y reproductivas femeninas y su asociación con la mortalidad materna, transiciones y trayectorias a la vida adulta de mujeres y varones mexicanos, y desde el 2013 es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1.
Por favor, con nosotros la doctora Guadalupe Fabiola Pérez Soriano. Bueno, buenos días. Agradezco la invitación hecha por la maestra Leticia Cano Soriano y también hecha por el doctor Pedro Isnardo de la Cruz para presentar este libro, el cual es un esfuerzo importante que, como bien dice el maestro Efraín, viene a llenar un vacío de conocimiento que hasta este momento se tenía. Creo que va a ser un referente importante para todas nuestras bibliotecas y para la consulta de nuestros alumnos también. Cuando lo iba leyendo, recordaba varios de mis alumnos que tengo de la maestría y pensaba, ¿no? Pensando en cada uno de ellos para recomendárselo. Bueno, pues voy a comenzar. El libro Políticas e Intervenciones ante los procesos de vulnerabilidad y exclusión de personas y territorios es un ejercicio amplio de investigación comparada entre México y España. Lo coordina, como ya bien se ha dicho, Enrique Pastor Seller y Leticia Cano Soriano, actual directora de la ENS. Por tal, es una coproducción entre ambas naciones que debe reconocerse y felicitarse, ya que es un esfuerzo conjunto de dos gremios de trabajadores sociales. Este libro ofrece importantes aportaciones a nuestra disciplina, debido a que fue escrito en su gran mayoría por trabajadores sociales o por personas completamente allegadas a nuestra disciplina. Contiene 9 capítulos escritos por 11 académicos de la ENS y otro tanto realizados por 25 docentes e investigadores de diversas instituciones académicas y gubernamentales de España. Estos dos aspectos llaman la atención. Por una parte, la diversidad de instituciones españolas participantes y el número de autores por capítulo, 3 en promedio para la parte española. En tanto que en México son los académicos de la ENS, la gran mayoría en única autoría, quienes plasman sus reflexiones. Considero que los temas que destacan en el libro son reflejo de las preocupaciones actuales de ambos gremios, es decir, pueden ser tomadas como un termómetro de los actuales temas que se discuten en nuestra profesión. Algunos son compartidos por ambos países, otros, dado las particularidades de ambos, son diferentes tanto en desarrollo económico como en tipo de Estado y por tanto también la problemática y los intereses que se abordan. La intervención social es quizá uno de los temas que más destaca en la primera parte del libro, la que denominaré la experiencia mexicana. De esta forma, y aquí comienzo, voy a describir un poco los capítulos con el afán de invitarnos justamente a leer el libro, a adquirirlo y a leerlo. De esta forma, vamos a comenzar primeramente con Galeana y Sainz, quienes abren el libro, recordándonos que dicha intervención se enfrenta a situaciones sociales complejas, dadas por cuestiones estructurales, pero también por los aspectos familiares e individuales de nuestros sujetos de intervención, lo que requiere un pensar estratégico y dinámico. Por su parte, Campos reflexiona desde una postura socioantropológica, que también epistemológica, sobre el objeto de estudio y el objeto disciplinar de la profesión. Para eso llama al estrado a la intervención social, la cual hemos hecho nuestro objeto de estudio y de trabajo. En tanto, Tello considera que el abordaje de los problemas sociales desde nuestra profesión tiene el objetivo de intervenir para lograr un cambio, así sea dentro de los marcos institucionales en los que el mismo profesionista en trabajo social se adscribe o incluso se encuentra constreñido. Esto me parece muy importante de destacar, ¿no? A pesar de las dificultades que tenemos en el ejercicio profesional, también nos habla de una imaginación desde el trabajo social y una creatividad, aún en estas situaciones en donde a veces no se puede hacer todo lo que se quisiera a favor de nuestros sujetos de intervención. Otros temas que se abordan en la primera parte giran en torno a las paradojas de la formación y práctica del trabajo social en Latinoamérica. Zamora considera que si bien la intervención y la práctica son parte esencial del trabajo social, estas deben ir acompañadas de una formación teórica, proporcionada desde la currícula universitaria a fin de evitar caer en una práctica empirista, lo cual a su vez facilitará la construcción disciplinar.
Ahora bien, Cano y de la Cruz abordan los desafíos actuales del trabajo social en México. Para ello destacan la recuperación del enfoque sistémico y crítico en la profesión, a fin de repensar y reconfigurar la intervención social y el rediseño de políticas públicas. Para ello apuntan a la conformación de equipos interdisciplinarios de profesionales, en donde el trabajador social tenga una participación decidida. La finalidad sería ofrecer respuestas a cuestiones y fenómenos sociales contemporáneos. Un tercer grupo de preocupaciones versan en torno a grupos de riesgo, en riesgo de vulnerabilidad o de exclusión, como son las mujeres, los jóvenes, los niños, los presos. En ese sentido, Chávez analiza la situación jurídico-social y política de la violencia de género en México, a partir de los convenios internacionales establecidos y de la participación del movimiento feminista, como un eje impulsor de las políticas y demandas para obtener respuestas a los problemas de las condiciones sociales de las mujeres. Valero identifica por su parte a los jóvenes como un grupo caracterizado por las condiciones de vulnerabilidad, al no siempre poder contar con oportunidades educativas y de empleo, lo que los coloca en riesgo de sufrir o ejercer violencia. El motivo de ello se debe básicamente a que las políticas públicas no se encuentran orientadas a la satisfacción de sus necesidades sociales. Insúa aborda el trabajo informal de niñas y adolescentes, identifica en ellas la ausencia de derechos, ingresos inseguros o inexistentes y carencia de protección social, así como dificultad en el acceso a la educación y a la salud. Esos estudios permiten el abordaje desde el trabajo social, ya que justifican justamente el quehacer del trabajador social en estos aspectos y problemas sociales. Pérez Ramírez, por su parte, aborda un tema que resulta ser compartido con la contraparte española, la prisión, la cual juega un papel punitivo que responde a una política social del Estado neoliberal mexicano como parte del control social. En tanto que Pastor y Torres, ya estamos entrando a la parte española, analizan a partir de diferentes fuentes estadísticas la realidad de la población penitenciaria en España. Con ello obtienen una radiografía de la población reclusa, lo que les permite discernir la evolución y sentido del cambio de este fenómeno. Entre los temas que interesan al gremio ibérico destacan aquellos relacionados con el estado de bienestar y con los servicios sociales, y aun cuando los autores apuntan a un debilitamiento de dicho estado, el hecho de aún encontrarse dentro de este sistema garantiza derechos que en México o bien nunca se tuvieron de forma universal, como puede ser el seguro de desempleo, o que apenas comienzan a ser discutidos, como son los derechos de las personas con discapacidad o de aquellas en situación de dependencia por cuestión de envejecimiento. Hay que recordar que en ese país ya van en una etapa avanzada de la transición demográfica. Destaca en España el papel activo del trabajo social en la construcción de los servicios sociales, y esto quiero llamar la atención a nuestro gremio, lo cual queda de manifiesto en la literatura de esta disciplina, que ha sido base para los tomadores de decisiones, así como en el diseño de instrumentos para conocer la exclusión social o de planes tendientes a prevenir la violencia de género en aquel país, las cuales han devenido desde la formación y desde el trabajo social. En este tenor, De Lucas, Pérez y Curín abordan los estados de bienestar y la postura política y filosófica que dividen aquellos en donde las personas disfrutan de derechos por mera condición ciudadana versus los que requieren la demostración del merecimiento de los derechos. El primer estado entiende a la pobreza como resultado de un fenómeno estructural y sitúa a los trabajadores sociales como posibilitadores del cambio social, en tanto que el estado más restrictivo visualiza la pobreza como resultado de decisiones individuales y por tanto promueve un trabajo social opresor y discriminador. Por su parte, Lima, Verde y Pastor realizan un recorrido histórico de los antecedentes del sistema público de servicios sociales en España. Hacen hincapié en el protagonismo que tuvo el trabajo social en su configuración. Para ello destaca la edición del libro denominado Introducción al Bienestar Social, el cual es un referente no solo para los trabajadores sociales, sino también para los partidos políticos e instituciones públicas,
al ofrecer las claves conceptuales y organizativas para contribuir a crear el sistema de servicios sociales con que actualmente cuenta. Jiménez, Domenech y Mateo describen la experiencia en el diseño, desarrollo y validación de un instrumento que permite a los trabajadores sociales valorar el nivel de exclusión social. Ello demuestra un esfuerzo entre un ayuntamiento, en este caso el de Alicante, y de una universidad para establecer un instrumento único que les permita a los trabajadores sociales, de forma rigurosa, conocer la exclusión social para poder intervenir en ella. En torno a la discapacidad, o lo que ellos llaman accesibilidad social, de la Fuente, Martín y Hernández apuntan hacia una nueva cultura de satisfacción igualitaria de necesidades para las personas, independientemente de sus capacidades diferenciadas. Destaca un aspecto novedoso en la intervención social, como es el uso de las TICs, a fin de posibilitar la accesibilidad universal de dichas personas. Otro aspecto a destacar en este capítulo es el interés que ponen los autores en comparar ambas naciones en este rubro, a fin de observar las fortalezas y debilidades que ambas tienen al respecto y como consecuencia realizar un plan de mejora. Sotomayor y Grande reflexionan en torno al envejecimiento demográfico que actualmente enfrenta la península ibérica y ponen el acento en los modelos de atención a la dependencia de las personas de la tercera edad. Destacan los aspectos políticos y económicos con el que el país cuenta, pero también algunas debilidades de las actuales políticas sociales. Para ello, enfatizan la necesidad de atender la dependencia desde una visión de política multinivel, que requiere de amplio capital, pero también de la coordinación entre agentes sociales e institucionales. Vázquez, Fernández, Relinque y Álvarez reflexionan sobre cuáles son las principales actuaciones que deben gestionar los trabajadores sociales en torno al acceso a la vivienda, la cual no se limita a la construcción y concesión de la misma, sino que conlleva todo un proceso de gestión y seguimiento que incide en la calidad de vida de los ciudadanos. López y Sánchez, desde una perspectiva vinculada con la sociología jurídica, analizan el marco legal español en torno a la lucha contra el feminicidio, lo que permite entender cómo se ha ido configurando un discurso colectivo contra la violencia de género a través de medidas institucionales. Finalmente, Carrión y Pastor realizan un diagnóstico de la situación de pacientes y familiares afectados por las más de 7.000 enfermedades raras. Para ello, las sistematizan en categorías vinculadas con los sistemas de protección social y ciclo vital. Presentan las medidas y propuestas que desde el movimiento asociado son necesarias implementar para mejorar el bienestar de las personas y familias afectadas en ese país. Por todo lo antes descrito, considero que este libro será un referente obligatorio para las actuales y futuras generaciones de trabajadores sociales y de algunos otros profesionistas, por lo que invito al público a adquirirlo y leerlo. Muchas gracias. Estamos justamente en muy buen tiempo para tener en consideración de ustedes que al final de esta sesión de presentación del libro iremos a receso, entraremos a la dinámica de las mesas de trabajo y a la 1:30 la conferencia magistral del maestro Carlos Arteaga Bazón. La Escuela Nacional de Trabajo Social, con la firma de la maestra directora Leticia Cano Soriano, agradece a Efraín Reyes Romero su participación como comentarista en nuestro seminario del libro Políticas e Intervenciones, para quien pido un caluroso aplauso.
a su vez, agradece los comentarios de la doctora Fabiola Pérez Bayón. Muchas gracias, doctora. Entornos sociales y derechos de niños, niñas y adolescentes en México. Es la mesa 1 que a las 11 de la mañana nos da cita en esta misma sede en la que estaremos hasta las 4 de la tarde. Después de las 4 de la tarde tendremos que desdoblarnos para quien guste en 2 sedes, nuestra presencia en 2 sedes, el Auditorio Manuel Sánchez Rosado, justamente en el que estamos, y la sala de usos múltiples y de videoconferencias situada en el edificio C, aledaño a la cafetería, en la zona de abajo, ¿sí? En el piso superior, en el piso 3, justamente está la sala de usos múltiples y de videoconferencias. Hoy justamente tendremos 2 conferencias magistrales del maestro Arteaga y de la maestra Nelia Tello Pion. La de la maestra Nelia Tello será a las 5:30 de la tarde y concluiremos en nuestra jornada del 26 de mayo con 3 mesas, una sobre violencia de género en la familia, otra sobre violencia doméstica y maltrato sociofamiliar infantil, y la tercera, estereotipos, estigmas y estilos de vida, movimiento feminista, organizaciones e identidad sexual y transexual. Bueno, por supuesto, muchas gracias. La información sobre cómo adquirir, conseguir, acceder al libro que ha sido objeto de los comentarios y la presentación por parte del maestro Reyes y la doctora Pérez Bayón, por favor, con nuestra maestra coordinadora de comunicación social, Laura Limón Rivas, justo aquí con nosotros. Bueno, sin más, concluimos entonces esta sesión. Disfruten por favor su receso y nos vemos exactamente a las 11, al cuarto, sí, es correcto. Al cuarto para las 11, ¿sí? Para que estemos nuevamente iniciando la jornada.